Siglo XIX. A principios del siglo XIX sobresalieron dos movimientos estéticos terminantemente opuestos, romanticismo y el impresionismo. Pintura. La principal preocupación de los artistas era captar efectos lumínicos, pequeñas pixeladas y manchas de color, por ello se les denominó pintores luministas, plenaristas o instantistas. Escultura. Arquitectura. A finales del siglo XVIII y entrantes del XIX se inicia el movimiento neoclásico, el cual produce una decadencia de la escultura religiosa y cobra importancia a la escultura como elemento decorativo de la arquitectura. Política. Está dividido en revoluciones liberales y burguesas, las cuales eran provenientes del siglo anterior y finalizaban en este siglo. Francia, 1816. Fotografía creada por Joseph Niepce, que usó una cámara oscura junto con las sales de plata sensibles a la luz para tratar de conseguir imágenes fijas. Ninguna de estas se ha conservado en la actualidad. Francia, 1820. Revolución en Francia. Tras la derrota de Napoleón, los Borbones habían vuelto a reinar, iniciando un periodo llamado Restauración Borbónica, que intentó restablecer las prerrogativas del antiguo régimen. Por lo tanto, Francia era uno de los epicentros de las reacciones monárquicas ultraconservadora y protagonizó la intervención para acabar con la revolución en España. Francia, 1826. En París es fundado el periódico El Figaro, el cual sigue funcionando en nuestra actualidad. Julio Verne, 1828. A principios del siglo XIX nace el autor reconocido Julio Verne, el cual se convertiría en uno de los grandes escritores y conocido a nivel mundial por sus grandes obras futuristas. Francia, 1829-1834. Francia recibe un gran cambio puesto a que los parisinos obligaron a huir al último rey Borbón, Carlos X, en la llamada Revolución de Julio mediante un levantamiento popular. Francia, 1840-1846. Francia inicia a industrializarse con éxito, pero en 1846 la afectó la aguda depresión y la demanda en una ampliación y derecho al voto, con el fin de la corrupción y la venalidad de los legisladores fue aumentando en intensidad. República Checa, 1848. Los checos se sumaron a la serie de revoluciones que se dieron en Europa. Praga fue la primera ciudad de Austria en alzarse contra el poder en el control de una posreforma con el fin de lograr una unión de checos y eslovacos. Francia, 1852-1860. La Segunda República Francesa, de breve duración, terminó en 1852, en el que Napoleón III proclamó el Segundo Imperio Francés. Durante este nuevo imperio se produce un considerable desarrollo de las medidas de transporte, así como una bonanza económica, se incrementa la red bancaria y se firma un tratado librecambista. República Checa, 1867. Se forma el Imperio de Austrohúngaro. Las aspiraciones checas a que los territorios de la corona de San Wenceslao fueran equiparadas a Austria se ven frustrados, lo que aumenta el sentimiento nacionalista y de descontento. Francia, 1870. Sin embargo, la política tuvo una serie de fracasos importantes, como la Segunda Intervención Francesa en México y sobre todo la estrepitosa derrota en la Guerra Franco-Prusiana de 1870, la cual Napoleón III fue vencido por completo y su régimen fue sustituido por la Tercera República Francesa. Rainer Maria Rilke, 1875. A finales de 1875, en Praga, Bohemia, nace Rainer Maria Rilke, el cual era un escritor que se caracterizaba por sus escritos, como la poesía, prosa, cartas y otras obras características. Finales siglo XIX. Inicia la colonización de África y Asia. La sociedad entra en la revolución industrial. Se desarrollan fábricas, ferrocarriles, grandes empresas y establecimientos de crédito. Siglo XX, música.
La música clásica tuvo una intensidad de fertilización cruzada con el jazz. Un fenómeno importante en el siglo fue la mezcla de lo tradicional con la vanguardia. Pintura. Los pintores del siglo XX se dieron cuenta que el espacio y la materia son realidades diferentes de las visibles y que el ser humano es mucho más complejo y profundo de lo que se había pensado durante los siglos anteriores. A partir de entonces tuvo que transportar su obra a esas dimensiones nuevas descubiertas por la ciencia. Escultura. Al igual que la pintura del siglo XX, también la escultura se vio afectada por sus principales teóricos de los nuevos ismos y por el deseo de encontrar nuevas formas escultóricas, superadoras de los principios vigentes de la antigüedad. También la escultura manifiesta con sus cambios la evolución política, económica y social. Francia, 1905, muere Julio Verne. Julio Verne fallece enfermo de diabetes en su hogar y posteriormente fue enterrado en el cementerio de la Madeleine, habiendo escrito 54 obras. República Checa 1914. Primera Guerra Mundial y el sueño de un Estado independiente de un Estado checoslovaco vuelve a tomar fuerza liberado por el profesor Tomáš Masaryk, quien en 1918 sería elegido primer presidente. República Checa 1920. Se promulga la primera constitución checoslovaca basada en las de Estados Unidos y Francia. A pesar de esto tienen tiempos de turbulencias políticas, solo aplacadas por el amplio desarrollo económico que hizo Checoslovaquia una de las 10 economías más poderosas del mundo, donde la industria estaba en su máxima expresión. República Checa 1926, muere Rainer Rilke. Rilke tenía una enfermedad llamada leucemia, la cual le produjo su muerte el 29 de diciembre de 1926 y posteriormente fue sepultado el 2 de enero de 1927 en el cementerio de Raron, el cual él mismo lo escogió.